Si ellos hicieron todo esto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Yo voy a hacerlo también. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un programa más con los heraldos del Evangelio, el podcast María Reina. Hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante de un gran santo, un santo que nosotros lo tenemos como uno de nuestros patronos, un gran fundador, un hombre que tuvo una vocación profética porque marcó el rumbo de la Iglesia en su momento, y es San Ignacio de Loyola, un santo español. Y como es un santo español, tenemos ahora como invitado a un padre español, el padre Manuel Rodríguez, ya muy conocido de todos ustedes, que nos va a comentar un poco cuál fue la vida de San Ignacio y sobre todo cuál fue su vocación y el papel de él y de su fundación en la historia de la Iglesia. Salve María, hermano Francisco, salve María a todos los consagrados que acompañan este podcast y que, sirve para alimentar nuestra consagración, porque al ver el ejemplo de estos grandes santos que han marcado la historia de la Iglesia, la siguen marcando desde el cielo hasta hoy en día, podemos nosotros adquirir también muchas virtudes que ellos practicaron y con su ejemplo, pues nunca desanimar, seguir adelante, porque cuando uno lee estas vidas dice, pero madre mía, cuántos obstáculos, cuántos sufrimientos, pero cuánta gloria para Dios y para el propio santo. Si no hubiera habido obstáculos, pues no habría habido. A veces los consagrados me escriben, me dicen, padre, pero es que usted no sabe. No, es buena señal, es buena señal. Y además son modelos vivos para nosotros, ¿no? Sí. Por eso es que la Iglesia los canoniza, porque cuando la Iglesia canoniza a un santo no es por eso que entró al cielo, él ya está en el cielo. Sí. La Iglesia lo canoniza, o sea, oficialmente lo declara que está en el cielo, que es intercesor y sobre todo lo pone como modelo para nosotros, es un modelo vivo. Me acuerdo de Benedicto XVI que en alguna de sus alocuciones decía que los santos son el Evangelio vivo. Claro, que son personas que vivieron la doctrina del Evangelio, fueron otros Cristos. Sí. Entonces son modelos, ejemplos concretos para nosotros que tenemos que sacar de ahí muchas enseñanzas. Claro, ellos viviendo el Evangelio fueron en su propia vida como que haciendo más visible ciertas verdades del Evangelio que están en el Evangelio, pero que hasta que no hay alguien que tiene que poner en práctica esos principios sublimes, ¿no? en el día a día, en las circunstancias históricas que viven, pues no se conoce tan claramente, ¿no? Esa verdad que está en el Evangelio. Es teología viva. Exacto. Teología viva cada santo, sí. Bueno, entonces, Padre Manuel, ¿por qué no nos cuenta un poco la historia de San Ignacio? ¿En qué región de España fue que él nació, vivió? Un compatriota, sí. Él es originario de Vascongadas, del País Vasco. Eso es al norte, ¿no? Al norte, sí. En Guipúzcoa existe un pueblo que se llama Azpeitia, y allí, en ese término municipal, digamos, hay un lugar que se llama Loyola, porque la familia de él, Loyola, o sea, de Loyola, es San Ignacio de Loyola. Entonces era una familia noble, de allí tenían un pequeño castillo, y él nació allí mismo y creció allí, pero era el menor de 13 hermanos. 13 hermanos, sí. Qué lindo, mire. Entonces, claro, como era el más pequeño, pues su papá era la costumbre, lo quiso encaminar para la vida religiosa. Solo que por lo visto, pues a él eso no le llamaba en aquella época, ¿no? En sus jóvenes, su infancia, digamos, ¿no? Y cuando ya lo conocemos, ya no es nada relacionado con la vida monástica o eso, porque no sé a quién le encargó el papá que lo cuidase, algún eclesiástico de la zona, sino que ya se lo encuentra a él en la corte, como paje de un amigo de su papá, que era otro noble vasco, que estaba en la corte del rey de España. Y entonces ahí se encajó. Ese fue el ambiente del cual empezamos a tener noticias, porque lo cuenta también para edificación de las personas, ¿no? Como él vivía en el mundo, estaba metido totalmente
en la vida mundana de la corte, le encantaba ser paje y después fue subiendo de grado con la edad. Entonces le gustaba la vida de fiestas, de bailes, era un galán, era un Don Juan, ¿no? Le gustaba pues tener varias novias, una historia así toda de la época así del Renacimiento. Es siglo XVI, ¿no? Sí, pero ya, claro, eran todas unas costumbres así bastante livianas en la corte y él incluso habla de haber dado hasta algún escándalo así, ¿no? De haber hecho cosas a sus 17, 18 años muy, o sea, que chocaban incluso en la vida de corte. O sea, no era un santito así desde que nació, desde luego, ¿no? Y como tenía un carácter fuerte, era orgulloso de su sangre noble, él quería hacer grandes hazañas. Es importante que los oyentes tengan claro que los nobles, bueno, eran los gobernantes de la época, pero ellos eran la clase militar, ¿no? Claro. Entonces la carrera de un noble era en la corte, pero era en la guerra también, ¿no? No, por supuesto, estaba totalmente unido. Para un noble tener prestigio en la corte, tenía que haber hecho grandes hechos y grandes hazañas en las batallas contra los musulmanes o en las guerras que había a veces entre reyes en Europa también. Entonces él tenía esa especie de deseo de aparecer, de ser el primero, ¿no? Parece que incluso cortejó, dice, a una de las hijas del emperador Carlos V. Y no le gustó nada el emperador Carlos V, porque él era un noble de segunda, no era un noble de principesco, ¿no? Era un noble de provincia, así, de un pequeño castillo en una región. Pero él se las daba, él quería ser algo... ambicioso. Era ambicioso. Y porque leía estas novelas de caballería, relatos medio fantasiosos. Entonces, póngale cuidado, eso es importante, padre. Sí. Ya no eran los cantares de gesta que hablaban de los nobles que iban a luchar por Tierra Santa, por un ideal religioso. Ya era la decadencia por el Renacimiento y ya eran las grandes hazañas para conquistar el amor de una dama de sueño. O sea, ya era una cosa romántica, ¿no? Sí, totalmente, sí. Claro, él leía también las historias del Cid Campeador, Roland, ¿no? Sanson de Roland. Él leía también esas historias, pero lo que más le gustaban eran realmente esos romances caballerescos, Amadís de Gaula, todo eso. Era precisamente lo que usted decía, era más por una dama medio ideal, así, por la cual él se sacrificaba y hacía hazañas y tal para conquistar su amor y todo eso. Entonces él vivía en ese ambiente. Entonces él tiene una imaginación bastante fértil y entonces él se imaginaba haciendo cosas así muy extraordinarias y hasta que surge la oportunidad. Hay una batalla, una guerra, porque el rey de Francia invade Navarra, el norte de España, muy próximo del lugar de Guipúzcoa, son vecinos, el País Vasco y Navarra. Y entonces él se va corriendo como caballero del duque de Nájera, que era el jefe de los ejércitos del rey, se adelanta para ir a defender la capital de la Navarra española, que es Pamplona. Entonces él entra en Pamplona justo antes de que llegan los ejércitos franceses. Y se planta ahí y dice que ahora vamos a defender la plaza, cueste lo que cueste, solo que los franceses eran muchos más. Los soldados que había en la ciudad no eran muchos. Ahí empezó esta guerra, esta batalla, este cerco de Pamplona, y con una desproporción de fuerzas terribles. Varios de los que había dentro de la ciudad dicen, esto es una locura, ¿no? Vamos a enfrentar con ellos, mejor negociar. Parece que hasta los franceses propusieron negociación, ¿no? Sí, pero él dijo que no se rendía a nadie, que él estaba al mando, es el capitán, yo soy el capitán aquí y ahora aquí nadie, vamos a luchar hasta el final, porque él quería esa gloria. En medio empieza la batalla, el bombardeo de los franceses. Y una de las balas de los cañones franceses... Que son esas bolas de hierro grandes, sí, ¿no? Claro. Y la ciudadela era muy bien fortificada. Pero claro, una de esas bolas rebotó en una de las piedras de las murallas y le alcanzó en la pierna a él y lo dejó gravemente herido.
Le rompió la pierna muy feo, la astilló totalmente. Y al caer herido, ahí los otros vio que él ya no podía dirigir la batalla, entonces los otros oficiales que había por ahí fueron a negociar con los franceses y rindieron la plaza. Y él estaba furioso porque habían rendido la plaza y él hizo constar que él no se rendía y no sé cuántos y tal. El marqués que dirigía las tropas francesas, que era un caballero, era una persona que sabía que estaba luchando con otros caballeros, o sea, que era gente de valor. Entonces lo trató en su propia tienda con sus médicos, lo curó y tal, y le rindió homenajes pues, por el valor que había demostrado. Con eso el orgullo de ella quedó satisfecho, digamos, y al cabo, cuando ya podía viajar, los franceses lo mandan a presentarse al ejército español con honras, diciendo es el que defendió la plaza de Pamplona, tal y cual, y todo eso. Entonces él es recibido con honras. Pero él se tiene que retirar al castillo, a la retaguardia, ¿no? Digamos, de sus padres en Loyola para recuperarse de las heridas, porque ya no podía continuar en campaña. Y eso era era un proceso largo, y él era hombre de acción, él no quería, él estaba, ¿no? ansioso pues, o de volver a la guerra o de volver a la corte, o disparar cañones o ir a bailar, ¿no? Allí en la capital. Entonces, en medio de eso, dice, bueno, no tengo más remedio que hacer algo, entonces voy a ponerme a leer. Entonces él pidió libros de caballería. Pero se habían acabado, ya había leído todos los libros de caballería y los únicos que quedaban era pues la vida de nuestro Señor Jesucristo, era la vida de los santos, eran libros piadosos. Y dice, bueno, si no hay otra cosa, pues voy a tener que leer esto. Y empieza a leer eso. Y él, hombre meditativo, imaginativo, ¿no? Conforme iba leyendo, él se fue sintiendo atraído por esas vidas de los santos. Y por la vida de nuestro Señor Jesucristo empezó a tener pensamientos más elevados. Hay que decir que en aquella época todo el mundo tenía fe, o sea, a pesar de llevar una vida liviana, pero era una persona que no faltaba a sus obligaciones religiosas. Él se confesaba, él asistía a misa, o sea, no era una persona impía, ¿no? Como después se volvió frecuente, ¿no? A pesar de que no ser santo en sus costumbres. Entonces, había un fondo religioso en su alma, de fe, que se fue alimentando con esas lecturas. Y entonces allí se produce ese cambio en el primer paso en su vida espiritual, su primera conversión. Cuando él siente que esos ejemplos de los santos le están llamando a él a hacer grandes hechos, pero no ya por una dama o por aparecer en la corte como alguien valeroso, no, para hacer algo grande por Dios. Entonces ese ideal de grandezas se va transformando en un ideal de grandezas, pero religiosas, ¿no? De gloria para Dios. Y esa transformación tan profunda, tan impresionante, claro, no fue de la noche a la mañana, fue a lo largo de todos esos meses que él pasó, porque para ver el carácter del fuerte y la fuerza de voluntad que tenía, cuando la primera vez que ya se curó, que los médicos le dijeron, bueno, ya está soldado el hueso, se pone de pie y ve que la pierna se le ha quedado más corta, que el hueso no estaba bien puesto. Y entonces le dice, no, ya, ¿cómo me voy a presentar en la corte así cojeando? Y dice, no, eso no puede ser, yo era el mejor bailarín de la corte. Entonces, que, a ver los médicos, vengan aquí. Y dice, ustedes me tienen que cortar otra vez la pierna, el hueso de la pierna, y volverlo a poner bien. Pero, y los médicos decían, pero eso duele mucho, eso da lo mismo. Dicen, y sin anestesia. Un hombre con una fuerza de voluntad muy grande, naturalmente hablando, ¿no? Imagínese, don Francisco, si nosotros que nos duele, que nos da un cortecito en un dedo, a él le rajan la pierna otra vez, le cierran con una sierra, le cierran el hueso. No hay anestesia, ¿no? No hay anestesia, y se lo vuelven a juntar. Y otra vez un montón de meses para ver si le quedaba bien, que ni siquiera era seguro que le quedase bien. Pero era un hombre de una temple de fuerza de voluntad que dominaba hasta el dolor más fuerte. Y ¿qué pasó? Ahí siguió leyendo y tal, y él notó una cosa curiosa, que cuando él leía
la vida de los santos, de nuestro Señor, y se imaginaba él haciendo cosas así, le entraba una alegría profunda que duraba mucho tiempo. Pero y de vez en cuando agarraba un libro de los de caballería, ¿no? De las aventuras, de aquel caballero, no sé qué. Y cuando los leía, en el momento sentía una euforia, así, ¿no? Él imaginándose en el corcel, ¿no? Y de Amadís de Gaudí, no sé qué. No. ¿Qué pasa? Pero después le quedaba un vacío. Le quedaba un vacío y una frustración. Y dice, qué curioso eso, qué diferencia hay entre los dos tipos de lecturas, ¿no? Y él dijo, esto es algo que tengo que anotar. Ahí él empezó a tomar notas de los discernimientos de los espíritus. O sea, que él veía cuando era una acción de la gracia buena y cuando era una acción que no era buena. Porque uno de los efectos de la acción del cielo sobre el alma es que produce alegría. Pero una alegría auténtica, verdadera paz, con paz. Y la otra no. Es una alegría llena de... Un placer pasajero, ¿no? Un gozo pasajero, pero que produce desasosiego, ¿no? Exacto, eso mismo. Entonces él notó eso. Y eso está en sus ejercicios espirituales, pues, hasta eso. Y en un momento... uno ve, padre, vamos viendo, digamos, la escuela espiritual de San Ignacio muy analítico, ¿no? De mucha lógica. Súper lógico. Algo impresionante. Todo demostrado, ¿no? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por lo tanto, tenemos que tomar esta determinación. Entonces él decidió, en determinado momento, él dice, si San Francisco de Asís hizo esto, si Santo Domingo de Guzmán hizo esto, parece que también le llamaba mucho la atención la vida de los anacoretas, de las penitencias de los hombres del desierto y tal. San Onofre también le llamaba mucho. Si ellos hicieron todo esto, entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿No? Yo voy a hacerlo también. En el momento que tomó esa determinación, el castillo de él se puede visitar hoy en día. Ahí en Loyola, es la torre donde él está dentro hoy en día de la Basílica de San Ignacio. La basílica está construida alrededor de la torre del castillo. En la torre del castillo, él estaba en la planta de arriba, y él dijo, voy a ser santo, voy a hacer lo mismo que ellos. Hubo un terremoto, la torre entera, unas piedras enormes, se sacudió y se rajó la pared del lado de la cama donde él estaba, tumbado. Se rajó desde la punta de la torre hasta abajo. Imagina. Porque él dice que eso fue el demonio que y creo que se escuchó hasta un alarido, algo así. Me parece haber un libro que teníamos hace años allá en la sede de Cali. Estaba la foto de la rajadura y decía ahí, está la rajadura del diablo, le pusieron ese nombre. Y él vio al demonio salir por la rajadura de la pared. Él la produjo, ¿no? Claro, exactamente, porque fue una ruptura con todo el pasado, con todo el pasado mundano, y una decisión radical de ser santo. Todavía no sabía cómo, no sabía cómo iba a ser eso, pero la decisión la tomó. Y en ese momento se produjo un cambio total en su vida y en la historia de la humanidad. Fíjense la importancia que tenemos que dar todos nosotros a estas inspiraciones de la gracia. Dice, porque si no, si nosotros también tenemos que tomar decisiones en la vida y tenemos que elegir el camino del bien o del mal, ¿no? Entonces este santo para nosotros es un modelo extraordinario para poder tomar decisiones correctas en la vida y así cambiar el rumbo, no solo de nuestra vida, sino de mucha gente a nuestro alrededor. Claro. Y puede depender de cada uno, ¿no? Ahora, ¿cómo fue ese cambio? Yo creo que lo vamos a tener que ver en la segunda parte. Pues sí, ya toca hacer una pausa, entonces hacemos una pausa para unos anuncios y en unos segundos continuamos. Estupendo. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella.
Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Salve María, continuamos entonces con este podcast sobre la vida, la historia de San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, que fue la orden que él fundó. Entonces ya el Padre Manuel nos ha contado cómo fue esa conversión de San Ignacio, que evidentemente fue una acción de la gracia sobre él, que lo hizo tomar esa decisión firme. Es un gran ejemplo para nosotros tomar en la vida. Pero bueno, ahí San Ignacio, él que era noble, que vivía buscando las glorias y vivía en un castillo y con una serie de comodidades también, decidió seguir el ejemplo de los grandes santos, de la renuncia, de la pobreza, de la dedicación total a Dios, y el que era un caballero que servía a un rey de aquí del mundo, y que dedicó su vida y incluso arriesgaba su vida en las batallas para defender las causas de ese rey. Ahora decidió luchar por el Rey del Cielo y decidió dedicar toda su vida a consagrarla a él, pero no sabía qué rumbo tomar. Se había leído la historia de San Francisco, de Santo Domingo, incluso parece que él pensó en algún momento en hacerse cartujo. La vida de Cristo que él leyó era escrito por un monje cartujo, que son esos contemplativos que se quedan encerrados en un monasterio la vida entera con clausura. Y él en un primer momento pensó, ¿será que es eso? Pero en fin, no estaba muy seguro y decidió ir a pedirle luces a Dios, a la Virgen, en un santuario que hasta hoy en día es famoso, que es la Virgen de Montserrat. Sí. El padre la conoce, yo no lo conozco. Sí, es un santuario bendecidísimo en lo alto de una montaña que parece una sierra, por eso es Montserrat, el monte cerrado. Sí, como si unos picos así. Sí. Entonces, agrestes. sí, es muy curiosa esa montaña, una formación rocosa muy espectacular. Y allí se encuentra ese monasterio benedictino desde los inicios de la Edad Media, donde se venera la imagen de la Virgen de Montserrat. Que es una aparición también, apareció en una cueva, unos campesinos, tiene unos milagros extraordinarios, y hay un monasterio benedictino allí. Entonces San Ignacio se dirige hacia allí como peregrino camino de Jerusalén. El objetivo de él, digamos, era llegar a Jerusalén, solo que no puede en ese momento ir porque hay una peste en Barcelona, el puerto está cerrado, los barcos no pueden salir. Entonces él se tiene que quedar allí, y al pie de Montserrat hay una población que se llama Manresa, y ese va a ser un punto muy importante en la vida de él. Primero él llega, claro, con un deseo de emular a San Francisco, a Santo Domingo, sobre todo por el lado de las penitencias, del abandono del mundo, de la pobreza. Entonces él, al poco de llegar, se encuentra un mendigo y le propone, todavía llevaba los trajes de noble. Y dice, yo te cambio los trajes. A un mendigo, mira cómo estaría vestido el mendigo. El pobre mendigo, andrajoso, y le cambia los trajes. Es una cosa súper radical, así, ¿no? Todo el camino lo hizo a pie también, no lo hizo a caballo, sino... Sí, y entonces, tanto fue así que cuando el mendigo apareció vestido con traje de noble, lo detuvieron. Porque le dijeron de que dónde había robado los trajes. San Ignacio tuvo que ir a decir, no, yo es que se los he cambiado, yo quería recibir los otros. Y la gente pensaba, pero a este hombre, ¿qué le pasa? Se ha vuelto loco, ¿no? Y él se va a vivir al hospital de los pobres, a los enfermos, él se va a servir a ellos y se dedica a eso y tal. Él también, inspirado por también todavía influenciado por la mentalidad de los caballeros y tal, decide hacer su vigilia de armas delante de su nueva dama, su nueva señora, que es la Virgen María. Entonces él sube a Montserrat, al monasterio, y pasa 3 días confesándose, diciendo todos los pecados de toda su vida, una confesión de vida así profunda. Y después de la confesión, decide pasar toda la noche como un caballero
antes de ser un armado caballero, tenía que pasar la noche en vigilia de armas. Que era lo que los caballeros hacían, ¿no? Con su armadura sí, y delante del Santísimo para Entonces, consagrarse a la caballería, ¿no? A la guerra, a la lucha. Entonces, con permiso de los monjes, él la pasa delante de la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, y en su capillita arriba, y deja a los pies de la Virgen su espada, su daga, que era lo que él conservaba de caballero. Fíjese que esa espada se conserva hasta hoy en día. El original está en la iglesia de los jesuitas en Barcelona. Y porque cuando se cumplieron 400 años de este hecho, los monjes benedictinos la devolvieron a los jesuitas, porque mientras todos esos siglos, esos 400 años, estuvo la Virgen la espada al pie de la Virgen. Allí en recuerdo de la vigilia de armas de San Ignacio. El tío ya estaba feliz porque ya era su nueva reina, era la Virgen María por la cual iba a luchar como por nuestro Señor Jesucristo. Y él quería hacer grandes hechos por nuestro Señor y por la Virgen. Y él ya se considera caballero de Cristo, totalmente. Se ordena caballero de la Virgen. Ningún rey de la tierra, ningún emperador de la tierra. Él quiere seguir al rey, nuestro Señor, que es una de las meditaciones de los ejercicios espirituales también de San Ignacio, que es el libro principal de él, que tal vez sea uno de los libros de mayor influencia en la historia del cristianismo. Bueno, están los evangelios, por supuesto, pero en materia de haber hecho un manual de vida espiritual, ¿no? Eso, exactamente, para ayudar a las personas a progresar en la vida espiritual, en la santidad. El libro de los ejercicios espirituales que él termina de configurar allí en Manresa, al pie de Montserrat, y darle prácticamente, o sea, él va perfeccionándolos conforme va haciendo esos ejercicios, pero la idea principal de cómo debía de ser esos ejercicios espirituales ya se quedan fijados allí, en este tiempo que pasa en Manresa, en la cueva de Manresa. Y una de las meditaciones es la del Rey, nuestro Señor, ¿no? Otra meditación es la de las dos banderas. O sea, hay dos ejércitos en el mundo, el de nuestro Señor Jesucristo y el del demonio. Y hay que tomar partido por uno de los dos. ¿En qué bandera me voy a alistar, ¿no? Para luchar? Entonces, eran meditaciones espirituales, pero con una fuerza así de mover la conciencia y de sacudir a las personas que vivían en el mundo para que se dieran cuenta de que no hay otro ejército. O se es de un lado o se es del otro. No hay término medio. San Ignacio era así. Él veía las cosas clarísimas, ¿no? Y él, en esta vida en Manresa, en una cueva donde él vive, una vida de penitencia austera, de muchas penitencias, de muchas horas de oración, hasta 7 horas diarias de oración. Por eso él después hablaba de que había perdido mucho el espíritu de oración, cuando él empieza los estudios y tal, más adelante. Pero era porque eran 7 horas, ¿no? No es que después no rezase. Lo que pasa es que, comparado con lo que rezó en esta época de su vida, que era necesario, porque era para él adquirir una unión con el cielo, una comunicación con el cielo que le permitiese fundamentar semejante obra gigantesca como es la Compañía de Jesús. Y parece que tuvo varios fenómenos místicos, ¿no? Ahí en Manresa, que Nuestra Señora se le apareció con el niño y tuvo varias como iluminaciones sobrenaturales. Sí, y muy frecuentes, además, solo que él casi no hablaba de eso, pero en el final de la vida de él, alguno de sus discípulos, el padre Laínez y tal, él consigue arrancarle algunos testimonios que era, o sea, dice, durante ese tiempo, y yo creo que le vi, pues, hasta más de 40 veces vi a nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Se le presentaba a veces caminando por Jerusalén o por los campos de Galilea, ¿no? Él con una figura blanca. Y dice que no, lo veía medio borroso, menos el rostro, pero él sabía que era nuestro Señor Jesucristo. Se le presentaba a la Virgen María también, no solo una vez, fueron muchas veces, con el niño Jesús, en todos los misterios de la vida. Por eso cuando él en los ejercicios espirituales pone también una meditación de cada
misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo y una serie de conclusiones que él saca que eran fruto de estas visiones, de estas comunicaciones. No era fruto de estudios, ¿no? Que él después estudió, sí. Pero él los ejercicios los escribió, los empezó a difundir antes de estudiar. Sí, porque él nunca había estudiado realmente. O sea, nunca había ido a la escuela propiamente o a una universidad, nunca. Él se había dedicado a la vida de corte, o a las armas, a la guerra, pero al estudio no. Entonces, ¿de dónde le venía toda esa ciencia? Es que él en Manresa también tiene a las tantas una visión de la Santísima Trinidad en la cual ve con una claridad impresionante cómo fue, cómo fue la creación del universo. O sea, cómo Dios actúa, para Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, cómo actuaron juntamente para crear todo lo que existe. O sea, varias cosas así son gracias místicas muy elevadas. Sobre la Sagrada Eucaristía, que tiene una meditación toda hermosísima de la Sagrada Eucaristía, sobre la naturaleza humana de nuestro Señor. Sí, sobre la Virgen también. Sí, exactamente. Era una relación mística que desde el cielo le estaban preparando para lo que venía, para la misión que tenía que cumplir en un momento en el que muy delicado de la historia de la Iglesia, que es cuando el protestantismo, la revolución de Lutero, está haciendo estragos por toda Europa. Estaban comenzando a apostatar naciones enteras, prácticamente toda Alemania. Entonces, la providencia suscita al alma de San Ignacio, podríamos decir así, ¿verdad? No sé, usted a lo mejor me puede ampliar más esto, para contrarrestar todo ese poder con que el demonio estaba queriendo destruir la Iglesia. Y San Ignacio va formando en su alma la idea de una compañía de Jesús, es decir, un ejército de Jesús, por así decir, que acompañara, ¿cómo se llamaba en la época? Los ejércitos se formaban de compañías, mandadas por un capitán y tal. Entonces, él se va configurando en su alma eso, para defender la Iglesia, para luchar por la Iglesia contra los herejes y contra todas las desviaciones. No, yo creo, padre, que ese punto que usted está levantando creo que me parece que es de los más importantes para interpretar lo que fue la vocación de San Ignacio de Loyola, porque él no solamente fundó una orden más de padres para tener universidades y colegios, no, era justamente en ese momento en el cual el protestantismo, eso lo explica muy bien el doctor Plinio Correa de Olivera, nuestro inspirador, en uno de sus libros muestra eso, ¿no? Cómo cuando aparecen unas doctrinas erróneas, aparecen doctrinas, filosofías contrarias a la Iglesia, que defienden el pecado, en fin, como es el protestantismo, que se apartan de la revelación, de la religión verdadera fundada por nuestro Señor, cuando aparecen estos errores. Y eso es una doctrina además de Santo Tomás. Puede haber un caso en que las personas se equivoquen porque, en fin, se confunden, hicieron mal un raciocinio y llegaron a una conclusión errada. Pero la mayoría de las veces cuando alguien defiende un error es porque antes la persona cayó en algún pecado, cayó en algún vicio, por alguna debilidad, por una tentación del demonio, cayó en ese vicio. Entonces, como el hombre es un ser racional, el hombre busca una justificación racional para ese vicio que practica. Entonces, una persona, vamos a aplicarlo al protestantismo, si un sacerdote, un monje, un religioso, no se cuida y cae en el vicio de la envidia, del orgullo, él no va a querer tener un superior que lo mande y que le dé órdenes y que él tenga que obedecer. Entonces aparece Lutero diciendo, no, mire, al Papa no hay que obedecerlo, a los obispos no hay que obedecerlos, cada uno coja la Biblia, interprétela como quiera y ahí haga lo que le parezca de acuerdo a lo que usted concluya de la Biblia. Entonces ya no hay una autoridad, ya no hay magisterio. Entonces el que es orgulloso, es envidioso, dice, no, ese monje, esa doctrina me interesa mucho. O un religioso o no religioso, que fue lo que pasó en Alemania con esos príncipes alemanes que apoyaron a Lutero, que llevaban una vida deshonesta, de malas costumbres, no practicaban el sexto mandamiento, no tenían fidelidad conyugal, eran hombres que buscaban el dinero, el poder. Y llega Lutero diciendo, mire, a los católicos
están errados, los papistas, como decían ellos, están errados, ustedes pueden quedarse con todas las tierras de los católicos, eso les pertenece a ustedes porque ellos están equivocados. Listo, entonces vamos, luego mire, aquí de acuerdo a esto usted se puede divorciar, que fue lo que pasó con Enrique VIII. Sí, o sea, primero decía que eso del divorcio no podía ser, pero... Él había enseñado eso en un escrito, ¿no? Después hubo un príncipe ahí que le dijo, no será que me puedo divorciar, y al final le dijo, bueno, sí, claro. Y le buscó la justificación con la Biblia, ¿no? Todo, claro. Entonces, citándole la Biblia, le dijo que se podía divorciar. Y entonces Enrique VIII lo mismo, entonces se divorcia para poderse casar con la que quería casarse, pero en el fondo era por un vicio que él tenía, un pecado, una debilidad moral, y llega Lutero a justificar, entonces claro, lo apoyan. Entonces era por la decadencia moral del Renacimiento, la propia iglesia internamente estaba en una disolución de costumbres muy grande. Hay un documento del Papa de la época, que ahora no recuerdo el nombre cuál era, el que le tocó Lutero, y hay un documento de él diciendo eso, mire, el principal responsable de que el protestantismo nos haya robado países enteros a los católicos es porque nosotros, y sobre todo la corte pontificia, damos escándalo. Claro. Damos mal ejemplo continuamente. Esa es la razón. Y en medio de todo ese ambiente tan pésimo que había, surge un San Ignacio de Loyola, ¿no? Un hombre que es sacado de ese ambiente mundano y tal, y es puesto en el camino opuesto. Y a la vez, y en el momento en que Lutero proclama la desobediencia a la autoridad suprema, que es el Papa, incluso que hay que acabar con los obispos, o sea, acaba con la jerarquía dentro de la iglesia, con la autoridad dentro de la iglesia y crea la anarquía dentro de la iglesia, cada uno con la Biblia lo que quiera, por eso cada pastor coge la Biblia y funda una iglesia nueva, porque cada uno, el Espíritu Santo a cada uno le da la razón. O sea, el Espíritu no santo. Eso es lo que ellos dicen, claro. Y ahí llega un San Ignacio que funda una compañía con un régimen militar, y en el punto que él era más espiritual, un ejército espiritual, claro, pero el punto en el cual era más exigente era justamente la obediencia, que es lo contrario de la rebelión de Lutero. Claro, y tanto que él establece un cuarto voto, que todos los religiosos tenían 3 votos, ¿no? Pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Pero él establece un cuarto voto para los que ya son sacerdotes ya plenamente de la compañía, que es el de obediencia al Papa. Ellos obedecían al Papa. El Papa podía decir lo que decía San Ignacio. Este mantel es oscuro, ¿no? Es negro, digamos, ¿no? Pero el Papa llega y dice que es blanco. Dice, es blanco. O sea, era una obediencia absoluta, o sea, radical al papado, ¿no? Muy bonito eso, que es el contraste con la rebelión de Lutero. Y Lutero también implantó el relativismo moral, ¿no? Él se juntó con una monja, que el voto de celibato ya no valía nada, primero, ¿no? Acabó con los conventos. Y San Ignacio exigía una pureza, pero eximia angélica a sus discípulos. La vigilancia. ¿No? Y de ahí surge esa pléyade enorme de santos jesuitas que son modelos de la juventud, de la pureza, del espíritu apostólico, de la pobreza, del sexo. Todo. Es impresionante todos los santos que vienen detrás de San Ignacio siguiendo el ejemplo de él. Es un hombre realmente que marca la historia de la iglesia moderna. Y bueno, vamos entonces a seguir un poquito porque yo no sé cómo va la cosa, bueno, sí. Entonces, sí, hay un punto, una de las gracias que recibe San Ignacio es muy interesante, además que tiene relación con nosotros, esta gracia. Va a ver por qué. Dice que estando al lado del río, en Manresa, pasa un río, por debajo hay un puente medieval muy bonito allí, cerca de la gruta, donde él estaba, que hoy en día es un santuario. Está convertido en iglesia, si bien que la pared del interior es la cueva, donde él hacía las penitencias y todo, ¿no? Hay varias cruces grabadas en la piedra porque el demonio le tentaba de una manera terrible. También la providencia permitió eso. Tuvo momentos en los que las tentaciones eran tan terribles, decir que estaba loco, que él pensó suicidarse. Se le pasó por la cabeza esta vez, imagino. Porque el demonio también veía el daño que le iba a hacer ese hombre puesto al servicio del Papa, de la Iglesia. Entonces, él, en medio de todas esas luchas interiores, recibe gracias, como esas visiones y tal, pero hay una gracia en concreto que él dice que es la mayor que él recibió, que fue una especie de luz intelectual
que le permitió entender la profundidad de los asuntos, de los problemas, le dio una capacidad de lógica, dice que él no tenía, dice que no era humana, pero porque era sobrehumana realmente. Y esto le quedó la vida entera. Dice, él lo contaba en el final de la vida de él, es que él contó ese detalle. Y dice, sumando todas las gracias que recibió, él decía, toda mi vida, todas las gracias que recibió en mi vida, no da lo que yo recibí en esa gracia, en ese momento al lado del río. Entonces, ¿qué cosa sería esa, no? Pero forma parte de ese espíritu que él transmitió a la orden jesuita, de explicar las cosas con esa claridad, con esa lógica irrefutable. Y eran unos polemistas, pero de primera, ¿no? Claro, ellos dejaron al descubierto todas las mentiras y vergüenza y contradicciones del protestantismo, ¿no? Ahí me acuerdo solo para contar una anécdota en ese sentido, cuando ya él, en fin, no vamos a poder contar toda la vida de él, pero después todos se reúnen en Roma, en fin, usted contará el voto que hace en Montmartre, en París, todo eso que van a estudiar, pero ya digamos cuando ya se configura propiamente la primera comunidad, eran 10, y él los manda por parejas a varios países, ¿no? Entonces no me acuerdo cuál dos de ellos fueron a Alemania, entonces empezaron a recorrer Alemania, y Alemania entera había caído en manos del protestantismo. Entonces cuenta que por uno de los pueblos o ciudades que pasaron, se encontraron con que estaba la fiesta de matrimonio de un sacerdote. Madre mía. Que había sido sacerdote católico. Entonces era la fiesta del matrimonio del padre. Se estaba casando con una mujer, porque acababa de apostatar de la iglesia. Yo, no, Lutero, yo claro, quería casarse con una mujer, no, y tenía ya varios hijos, o sea, siendo sacerdote católico, ya tenía mujer e hijos, o sea, para que viéramos cuál era el estado moral del clero en ese momento, ¿no? Entonces, claro, llegaron las ideas de Lutero, entonces, no, yo me hago luterano, porque entonces ya me puedo casar con la mujer que ya tenía. Entonces era el matrimonio. Entonces, ahí llegan ellos y retan al hombre a una polémica pública. Y comienzan a discutir de doctrina y con la Biblia, el protestante dando sus argumentos, citando Lutero, y estos dos jesuitas le van rebatiendo todos los argumentos, le rebaten todo. Al final el hombre queda callado, que ya no tiene nada que decir, o sea, lo dejan arrasado de la polémica, ¿no? Claro, sí. Entonces ellos al final le dicen, bueno, entonces no tiene ningún sentido que usted defiende una doctrina y no tiene razones para justificar esa doctrina, es absurdo que usted siga defendiendo eso. Le dice, yo sí tengo argumentos ahora contra ustedes. Y se fue a la casa a buscar una espada para matarlos. Ese era el argumento que le quedaba, ¿no? Sí, entonces ellos vieron que le iban a matar y se fueron, cogieron sus maletas y se escaparon de ahí, se fueron, siguieron su camino, ¿no? Pero o sea, interesante y que es propio de los jesuitas y que... Ellos, gracias a esas predicaciones de ellos y el ejemplo de integridad de vida, porque claro, la doctrina... puede uno demostrar que está errado, pero no cambia de vida. Eso es lo que pasa. Entonces, el único cambio de vida es cuando, por el ejemplo, la persona se siente, ¿no?, atraída a realmente acercarse de nuevo a la iglesia, pedir perdón y comenzar de nuevo, ¿no? Entonces ellos empezaron a fundar, claro, pero todo esto viene mucho después, o sea, unos años después. Cuando ya la orden es aprobada por el Papa y tal, es más o menos unos 15 o 18 años después de lo que estamos hablando de Manresa y todo eso. Es un proceso largo. Bueno, y quiere decir que ellos recristianizaron, o sea, volvieron a la Iglesia Católica, pero más de la mitad de Alemania. Austria. Y Austria, y en realidad toda Europa. O sea, ellos fueron el freno, junto con muchos predicadores también capuchinos de otras congregaciones que, siguiendo el espíritu de la contrarreforma del Concilio de Trento, fueron salvando lo que se podía salvar de Europa todavía, de la cristiandad. Si bien que no se consiguió recuperar toda, ¿no? Pero hicieron una labor extraordinaria de reconquista de las almas y sobre todo de elevación moral de la iglesia, ¿no?, del clero, etcétera, todo. Una reforma por el ejemplo de ellos. Entonces, San Ignacio, yo le estaba contando lo de la gracia esa que había recibido, de poder entender las cosas de una manera como divina, ¿no? Un don del Espíritu Santo directamente. Pero es que eso tiene mucho que ver con los heraldos del Evangelio. Porque no sé si usted se acuerda que en la tesis doctoral de teología de Monseñor Juan Clá,
del fundador, nuestro fundador, él cuenta cómo el doctor Plinio, de niño, estudió en el colegio de los jesuitas. Porque esa fue una de las grandes obras de los jesuitas, es una de las grandes obras, la educación de la juventud, de acuerdo con unos principios firmes católicos para precisamente enfrentar todos los riesgos de este mundo moderno y revolucionario, ¿no? Hay muchas otras obras más de ellos, claro. Las obras de caridad, ¿no? Las misiones a los paganos, etc. O sea, era un ejército espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el colegio de los jesuitas en Sao Paulo, en Brasil, estudiaba el doctor Plinio de pequeño, desde que tenía 10 años así, ¿no? Que era cuando en aquella época él entró al colegio. Y él, en una clase de religión, él recordaba todo, el padre, quién era el padre Costa, estaba explicando, dando unos argumentos de la doctrina católica. Y eran tan bellos, era tan luz, había tanta luz en esos argumentos que daba, y que el doctor Plinio de pequeño, él quedó tan entusiasmado con la explicación del padre, que él sintió una gracia mística. Eso de pequeño él no podía saber lo que era. Pero en la línea de lo que recibió San Ignacio, dice, yo sentí que en mi alma entraba como un espíritu nuevo que me permitía, desde ese momento me permitió entender la doctrina de la Iglesia y todo lo que estaba a mi alrededor con una profundidad, con una luz, una claridad de ideas que yo sentía que no era mía. O sea, yo, por mi propio esfuerzo, yo no era capaz de descubrir esas cosas. Y eso me permaneció conmigo toda mi vida. El doctor Plinio recibió, el Monseñor Juan lanza la hipótesis, ¿verdad?, de que sea realmente una participación del espíritu de San Ignacio que él recibió en ese momento en vistas a la vocación del doctor Plinio de defender la Iglesia. Que fue también un gran polemista, sí, que nunca perdió ninguna polémica de las que tuvo en su vida, ¿no? No, nunca. O sea, el doctor Plinio siempre con la doctrina de la Iglesia la defendió y venció todas las polémicas. Mire que fue una vida larga y que fueron muchas polémicas, ¿no? Pero es entusiasmante ver esa... Por eso nosotros consideramos como una de las fuentes, digamos, de la espiritualidad nuestra, la escuela ignaciana, ¿no? Sobre todo en esa línea de la lógica, de la defensa de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Tal cual. El doctor Plinio decía que había una influencia sumamente benéfica, o sea, y fundamental en su vida. ¿Sí? Esa lógica de San Ignacio, etc. Pero bueno, padre, el tiempo corre, ¿por qué no nos cuenta así, abuelo de pájaro, el resto de la vida de San Ignacio? O sea, cómo... Abuelo de pájaro, bueno, pues a partir de él termina esta etapa en Manresa, él sigue con su cuadernito, por el cual le acusan, la Inquisición le acusa de tener una doctrina escondida. Espirituales, ¿no? Es que era esos consejos espirituales de discernimiento de los espíritus, etcétera, con los cuales él orientaba las almas. Es otra de las grandes misiones de los jesuitas, ¿no? De grandes directores espirituales de almas muy santas, ¿no? En toda la sociedad. Y él guardaba todo, celosamente guardado en ese cuadernito que él llevaba siempre y que no enseñaba a nadie. Por eso era una doctrina extraña y tal, y no sé qué. Entonces le calumniaban por ese lado, ¿no? Que él hacía brujería y hacía que los jóvenes de la universidad y tal se quedaban encantados con él, y entonces como un encantamiento de brujería, digamos, ¿no? Y todos lo seguían a él, abandonaban todo. No tenía ningún estudio, ¿no? Eso, exactamente, donde había sacado esas cosas que... No sabía, no había estudiado teología, y empezaba a enseñar cosas. Y claro, el demonio furioso, ¿no?, con él. Bueno, entonces después de esta etapa de Manresa, entonces él decide ir a Jerusalén y él viaja a Jerusalén. Él consigue llegar hasta Jerusalén. Él visita los lugares santos. Él quería quedarse allí para vivir como nuestro Señor, pero las circunstancias de las guerras de la época y todo, el patriarca de Jerusalén, el custodio de los santos lugares, que era franciscano, le dijo, mire,
eso es muy loable y todo lo que quiera, pero no puede quedarse aquí porque los turcos en cualquier momento hacen un ataque y se lo llevan a usted prisionero y hay que pagar un dinero que no tenemos para salvarlo y usted va a morir. Entonces no puede ser, entonces tiene que volverse. Entonces se quedó un tiempito solo como para hacer... Hay un detalle ahí bonito, porque Sí. él, vasco, dice, no, pero no importa, y el riesgo yo lo corro, yo vengo decidido a quedarme, le dice al obispo. Ahí el obispo le dice, bueno, la Santa Sede a mí me dio la autoridad para permitir o no a cualquier peregrino venir. Entonces yo en nombre de esa autoridad que tengo, le mando que se vaya, no se puede quedar. Entonces le agachó la cabeza, bueno, monseñor. Entonces yo obedezco y ahí se fue. Sí. Obediencia, hay que obedecer. Pero además le dijo, y si no te vas, te lanzo la excomunión. O sea, así, o sea, lo hace. Pero él era tenaz, era. No, o sea, sí. Increíble. Una fuerza de voluntad tremenda. Y entonces él profundizó todavía más ahí en Tierra Santa ese deseo de servir a los pobres, de entregarse a los necesitados y de hacer toda especie de obra de caridad. Claro. Padre, muy lindo. Me acuerdo de otro detalle hablando de cómo él como que encarnó lo contrario de lo que el Renacimiento y el protestantismo estaba produciendo en el mundo, que llevaba él vivía enteramente de limosna. Sí. Caminaba a pie, era muy raro cuando usaba... él repartió todo lo que tenía antes de salir de... Todo, y algunas donaciones que le daban, él hasta las devolvía porque no las usaba. Al comienzo, pero ya después con la compañía, pues bueno, ya... Claro, por las obras de apostolado, etcétera, era necesario un sustento. ¿Cómo va a dar de comer a los estudiantes que tenían los colegios? ¿Cómo era necesario? Entonces no comía carne, o sea, una vida de renuncia, de sacrificio, de penitencia, al contrario de esa disolución de costumbres del momento. Absolutamente radical. Era un hombre así, de decisiones hasta el final. Bueno, entonces él vuelve, él va a Jerusalén, vuelve y él decide, en esos viajes, se da cuenta que para poder servir mejor a la iglesia era necesario tener estudios. Y porque la gente se burlaba de él, o sea, él no sabía latín, no sabía que en aquella época todo el mundo que quería predicar, enseñar, pues tenía que tener estudios, ¿no? Que le avalasen lo que estaba diciendo. Claro, él tenía el Espíritu Santo y esas gracias que había recibido, pero eso cómo se lo explicaba a los obispos. Cuando llegaba a una diócesis se ponía a predicar en la plaza. Entonces, bueno, ¿y usted quién es para estar predicando? ¿Y qué estudios tiene? Claro, entonces empezaron a sospechar que él era de esos iluminados que aparecían, ¿no? Alumbrados, los llamaban en España. Entonces él dice, no, yo tengo que estudiar para evitar estas calumnias que hacen contra mí, si no, no voy a poder hacer apostolado. Entonces él se va a estudiar, va a varios, sobre todo en una universidad, en Alcalá de Henares, que era la universidad de punta más prestigiosa en España. Él, después de haber estudiado también latín en Barcelona, y tal, en Alcalá de Henares él comienza ya a hacer su apostolado, también lo denuncian de que está encandilando a los estudiantes y cosas. Y de ahí él se va a París. Y en París él llega como un estudiante más, pero viejo, porque los otros son todos jóvenes. Entonces él había estudiado latín con los niños en Barcelona. Y él pasa por esa vergüenza, tiene que pasar por esa vergüenza, pero a él no le importa. Y en París él se aloja con otros estudiantes españoles en un colegio de estudiantes que había, entre los cuales en la misma habitación donde él estaba había varios, con los cuales él empieza a hablarles de esa compañía de que tenía que renovar la iglesia de sacerdotes, una compañía secular, dedicada enteramente al apostolado, a la predicación, etc. Y va conquistando a algunos. Uno de los que más le costó fue San Francisco Javier, el gran misionero de todo el Oriente, es decir, que da el origen a la parte más brillante así, de todas las misiones en el Oriente, ¿no? Entonces ahí él junta a los primeros. Son, al principio creo que son 6, después amplía un poco más, y con eso él en las noches después de los estudios, él les habla de nuestro Señor Jesucristo, él les habla del ideal de servirlo, etc. Todas las meditaciones de los ejercicios espirituales los reúne a todos para hacerlas. San Francisco Javier no quería saber nada, porque él era el alumno más brillante. A él ya incluso le encargaban dar
cátedras, siendo todavía alumno, no habiendo terminado. Y entonces tenía un futuro brillantísimo, San Francisco Javier. Y él no quiere escucharlo, pero toda la noche le decía, así le susurraba, dice: Francisco, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿No? Y eso, él se ponía furioso y no sé qué, pero al final, después de muchas penitencias, oraciones por él veía el valor de esa alma y se convirtió. Hubo el argumento clave una vez que le dijo: bueno, Francisco, y después de que tú te gradúes aquí, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a ser un profesor y tal. Bueno, ¿y después qué? No, entonces me voy a casar y voy a tener hijos y bueno, ¿y después qué? No, pues voy a montar un despacho de asesoría, de derechos, voy a hacer algo de dinero. Bueno, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Entonces él: no, y después me voy a morir. ¿Y después qué? Ahí como que una gracia lo tocó y se dio cuenta de que y decidió seguirlo, ¿no? Claro, porque eran las meditaciones de los ejercicios espirituales, ¿no? El sentido de la vida, o sea, qué es lo que hacemos aquí en esta tierra, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después vienen todos los novísimos del hombre, muerte, juicio, cielo, infierno, ¿no? Todas esas meditaciones, él produce ese efecto de sacar esas almas para servir a la iglesia. Ellos se juntan, hacen ese retiro tal, y ellos deciden ir todos juntos a Tierra Santa, pero no es posible. Pasan un año esperando, pero hay una guerra. Entonces el Papa y el Emperador han declarado la guerra a los turcos, no se puede viajar. Ellos deciden entonces ir a Roma y ponerse al servicio del Papa, lo que él manda. Y ahí empieza la historia en Roma. Él recibe esa gracia de la Virgen de la Estrada, que le garantiza que todo va a ir bien, que te da confianza, que les va a proteger, etc. Es la patrona de ella, hasta ahora, ¿no? La Virgen de la Estrada. Y bueno, el caso es que al final el Papa los acoge, los aprueba, el Papa Pablo III, que es, y les da las primeras... él tiene que escribir las primeras constituciones, que todavía tarda unos años. Es cuando ellos se empiezan a dispersar por toda Europa y les empiezan a pedir, todas las cortes de los reyes católicos, piden: por favor, mándenos algún sacerdote jesuita y tal. Entonces los empiezan a pelear entre ellos. El rey de Portugal pide que mande alguno para ir a mandar a la India. Entonces él los manda de dos en dos, pero... Y el Papa le pide también al Concilio de Trento, que fue un concilio que la Iglesia reunió para rebatir todos los errores protestantes. En fin, aquí no es que... ¿Y después qué? Porque se nos acabó el tiempo, don Francisco, ¿qué hacemos? Yo creo, padre, un punto bonito era esa relación de esos discípulos con él, ¿no? Bueno, ya hablamos de cómo él era muy exigente en materia de obediencia, pero no era una obediencia impuesta por él. Ellos lo veneraban a él. La tenían deseo. Esos discípulos, bueno, que hay varios santos, San Francisco Javier, San Pedro Canicio y otros que murieron de santidad. Mucho después, hay uno que murió estando San Ignacio vivo, no recuerdo el nombre del cual era, y él estaba, San Ignacio estaba... predicando unos retiros, no me acuerdo dónde, en Venecia, no sé dónde. Este estaba en otra ciudad y él murió, y San Ignacio durante la misa tuvo una visión que vio a su discípulo muriendo, entrando al cielo. Y fue tal la emoción de verlo que lloró durante toda la misa por la visión que había tenido. Esa es otra, cuando se ordenan sacerdotes. Eso no hemos hablado. Yo aquí, es que ya no, se le acabó el tiempo, don Francisco. Tenemos que continuar... o hacer otra sobre porque este es el origen, estas eran las bases, pero no hemos hablado ni del inicio de la compañía, todavía no ha nacido. Entonces, ¿qué hacemos? Porque bueno, va a tocar hacer otro podcast, padre. Sí, claro. Que parte de la vida de él. Todas estas historias son interesantísimas, de estos primeros jesuitas, el propio San Francisco Javier, bueno, en fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Se acabó. Vamos a darle la bendición entonces a todos, ¿no? Vamos a pedir a San Ignacio de Loyola, que estamos ya por las fechas de su fiesta, que les conceda esos dones que él recibió para dedicarse por entero al servicio de la Iglesia, al servicio de los más necesitados, al servicio de todas esas almas que andan perdidas por este mundo, que no tienen rumbo. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.